Buenas noches, barranqueños y barranqueños, a toda la gente que nos ve a esta hora por Enlace Televisión y también a los que nos escuchan por La Voz del Petróleo AM 1540. Nuestros agradecimientos a La Voz del Petróleo, a doña Marta y a Sergio por estar también con Charlas con Darío. Hoy tenemos un invitado especialísimo, nada más y nada menos que a el obispo de Barranca Bermeja, al monseñor Camilo Fernando Castrellón Pisano, bogotano, hace 11 años ejerce como obispo y 2 años ya como obispo en Barranca Bermeja. Monseñor, iniciamos con las buenas noches, monseñor. Buenas. Y gracias por compartir con nosotros, por estar hoy acá en esta charla con Darío, para conocer un poquito lo que hace la iglesia, pero también cómo se ha sentido monseñor en Barranca, sus expectativas y su aporte para el desarrollo. Ya va a cumplir 2 años de estar aquí con nosotros, llegó creo que en abril del 2010. ¿Cómo se ha sentido en estos 2 años, monseñor? Bien, pues muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy bien en Barranca Bermeja. El día de mi posesión yo decía que el calor de Barranca Bermeja era una indicación del calor grande del corazón de todos los barranqueños y barranqueñas. Y yo creo que sí, Barranca Bermeja es una ciudad muy especial. No una ciudad muy especial, es una ciudad muy compleja, pero al mismo tiempo es una ciudad que es multifacética. Yo he tenido unas grandes sorpresas. Por ejemplo, me he encontrado con gente muy bien preparada. Yo no imaginaba que en Barranca Bermeja había personas, y no son poquitas, son muchas, muy bien preparadas en muchas áreas de la cultura. Eso es una de las primeras cosas que me ha llamado la atención. No son solo profesionales, sino son hombres de estudio, es gente que trata los temas con mucha propiedad y es un primer aspecto que me ha llamado la atención. Otro aspecto que me ha llamado la atención es el barranqueño es muy franco, se sabe lo que piensa, es muy directo y eso es muy bonito porque es muy franco. Y después es la sonrisa. El barranqueño goza con la vida, con el momento, con las situaciones. De modo que yo me he sentido muy a gusto, me he sentido como en mi propia casa. Usted estaba en Tibú. Sí. ¿Cómo es ese momento de cuando le llaman o le dicen, bueno, lo vamos a nombrar o lo acaba de nombrar el Santo Padre, obispo para Barranca Bermeja? ¿En qué contexto se da ese nombramiento? Sí, yo unos 2 años antes, Monseñor Jaime me invitó a predicar unos retiros espirituales. Yo vine sin tener ninguna visión de especial. Cuando yo terminé los retiros, dije, Jaime me trajo para que el clero me conozca. No tiene nada de raro que el Santo Padre me vaya a mandar para Tibú, de Tibú para Barranca Bermeja, porque hay un promedio de 8 o 10 años por diócesis. Yo estaba ya con el cambio de Jaime, me imaginé que venía para acá y una llamada del señor Nuncio me dijo que si podía ir a conversar con él y me comentó, me dijo, el Santo Padre quiere que usted vaya a Barranca Bermeja. Dije, pues con mucho gusto, yo conozco un poquito de Barranca Bermeja, además tengo parte del corazón familiar acá, porque uno de mis antepasados, Juan Bernardo Elbert, fue el fundador de la navegación por el Magdalena, y aquí en Barranca había un punto de referencia de él con sus viajes yendo hacia la costa. Entonces ya desde niño se hablaba de Barranca Bermeja y el encanto de la ciudad, ciertamente, como digo, es multifacética. Barranca Bermeja es una ciudad multifacética que se está abriendo a una época nueva de desarrollo, de crecimiento
tiene gente muy bien preparada. Al mismo tiempo, hay mucha pobreza. Son las dos grandes contradicciones. Hay mucha pobreza, y no solo en Barranca, sino en el Magdalena Medio. Yo vengo ahorita de hacer un recorrido por varias de las ciudades y pueblos de la región, y hay mucha pobreza. Tibú, usted venía de Tibú, que es una región también caliente en ambos sentidos, caliente en el clima y, como dice, caliente en el tema de orden público. Allá también tema paramilitar, el tema del Ejército de Liberación Nacional, que ha sido tan fuerte en esa región. Conoce también el tema de petróleos. Ese conocimiento, ¿cómo se aplica aquí en Barranca Bermeja cuando usted recibe la diócesis? Sí, hay unos aspectos que son comunes, ¿no? El petróleo trae un sabor especial en todos los sitios donde está. Tenemos que reconocer que en este momento hay un cambio muy significativo en Ecopetrol, ¿no? Yo pienso que el Ecopetrol de hoy es muy distinto del Ecopetrol anterior, y yo conocí el Ecopetrol anterior en Barranca, en Tibú, del cual no quiero acordarme. En cambio, ahora veo que es otro Ecopetrol. Aquí conoció la faceta diferente. Sí, también porque el cambio con la llegada del doctor Gutiérrez se da toda una implementación distinta, y el mismo hecho de que en el gran acuerdo hemos podido compartir nuestras preocupaciones, nuestros intereses. Yo aprecio mucho la posición de la Cámara de Comercio en este momento frente a toda la problemática, porque la veo proactiva. Me parece muy interesante. El último estudio que ustedes hicieron es muy valioso, ¿no? Es muy valioso, y yo creo que eso necesitamos. Nosotros necesitamos discutir sobre temas y en profundidad. Por ejemplo, ustedes sustentan la teoría, eso me llamó la atención. No solo hacen afirmaciones, sino sustentan la teoría, y eso es muy importante. Eso necesitamos en Barranca Bermeja, pasar de la simple discusión, de la simple agresión, que ha sido como un tema común, también por la historia común que ha habido en la región. Pasar de esa confrontación a la profundización de temas me parece que es extraordinario, y en eso ojalá que ustedes sean los pioneros. Usted se ha fortalecido mucho en el tema de la filosofía y en el tema de la psicología. Su hoja de vida sí lo indica, que ha estudiado, tiene licenciatura en psicología y en filosofía. Llegar a Barranca cuando salíamos precisamente de un sociólogo, porque Monseñor Jaime Prieto su profesión era sociólogo, era otro estilo. La psicología le ha ayudado, la filosofía le ha ayudado también para entender la complejidad de lo que es Barranca Bermeja. Sí, para mí yo valoro mucho todo el trabajo que hizo Monseñor Jaime, creo que es muy valioso, y ciertamente yo estoy a leguas del trabajo que hizo, solo que mi enfoque es distinto, ¿no? Él partía mucho más de lo social, yo parto mucho más de la persona. Yo parto de la persona porque yo creo que en el fondo de la persona hay una riqueza inexplorada, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Don Bosco acostumbraba a decir, que es el fundador de los salesianos, que en el corazón de toda persona, por más complicada y compleja que fuera, había siempre un punto de bondad, y ese es el punto que hay que tocar. Yo creo mucho en la gente, yo creo mucho en las personas. Yo tengo una ventaja, y es que yo no vivo con prevenciones, ¿no? Y entonces eso me hace muy libre para atender, para recibir. Me gusta escuchar, y también el planteamiento mío de la persona encuentra sus raíces en la opción por Jesús. Yo hice una opción definitiva por Jesús, y es una opción de liberación, no en el sentido negativo o conflictivo de la palabra, sino en el sentido propio de la liberación. Y eso me ha permitido que la persona de Jesús sea la que guía todos mis pasos, y también yo me siento obispo de todos, ¿no? Eso para mí es muy importante. Yo me siento obispo de todos. Yo sí me mantengo muy independiente, y cuando tengo que decir las cosas, yo las digo sin herir, pero las digo. Reemplazar a Monseñor Jaime Prieto no era fácil. Jaime Prieto era un protagonista de
de la vida nacional, era una persona de gran calado en los temas sociales, era una persona que en Barranca también tenía sus posiciones y era de alguna manera controvertido, pero era una persona muy escuchada y muy acertada. ¿Ha sentido en algo o sintió en algo el peso de Monseñor Jaime Prieto, que en paz descanse? No, yo a Jaime lo aprecio mucho. Sin embargo, yo llegué aquí para ser Camilo. Y eso yo quiero ser yo. Y eso es lo que me ha permitido acercarme a las personas con mi estilo. Ahora, yo creo que es muy importante ayudar a todas las personas al silencio. Tal vez tú me has oído que con mucha frecuencia yo hablo del silencio, la necesidad de interiorizar, porque hay que tocar contacto con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser más reflexivos, más pausados, para ser más avanzados y más audaces. Ese estilo se nota y son totalmente, no opuestos, pero sí bien marcados. Su estilo ya se está conociendo y utilizando ya la psicología se está ya, no imponiendo, pero ya la gente va aceptando que hay un nuevo estilo en la iglesia. ¿Cómo ve la iglesia en Barranca, la iglesia católica? Sí, a ver, en primer lugar yo cuento con un grupo de sacerdotes que los aprecio mucho, ¿no? Y los lugares y los sitios donde viven son de una gran entrega y un gran testimonio, es gente muy valiosa. Después tenemos un grupo de laicos que no son suficientemente conocidos, pero son maravillosos. Nosotros tenemos laicos muy bien formados y muy bien preparados. Eso me ha llamado la atención. Tenemos un problema en que me parece que nos hemos adormecido frente al lanzamiento de la misión, del anuncio. Creo que en eso nos hemos adormecido y entonces es necesario repuntar. Por eso ahorita el jubileo es la oportunidad para lanzarnos a la misión, que me parece que no hemos sido suficientemente audaces. Y eso de no ser suficientemente audaces ha hecho también que en algunos sitios se pierda terreno, porque no estamos presentes. A veces nos centramos demasiado hacia nuestras iglesias y nos olvida de la gente hacia afuera. Ahora, yo pienso, por el otro lado, que la iglesia ha hecho un trabajo social muy importante. En el momento en que hubo tanta violencia, la iglesia estuvo presente y se jugaron la vida. Jaime estuvo muchas veces amenazado y varios sacerdotes estuvieron amenazados y ninguno se retiró. Yo también tengo sacerdotes en mi tiempo que han estado amenazados porque han querido defender a los pobres. Eso es algo muy importante de la diócesis y forma parte de mi opción, la defensa de los pobres, el acompañarlo. Yo no digo que nosotros somos la voz de los pobres, yo no puedo ser la voz de los pobres, pero yo sí soy solidario con los intereses de los pobres y no estoy de acuerdo con la violencia. Vamos al primer corte. Estamos con Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pisano, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja. Vamos a un corte y ya regresamos aquí con Monseñor. Negocios, crecimiento económico, nuevos contactos, innovación y conocimiento. Todo en el campo de la construcción. Del 17 al 19 de mayo, Centro Comercial San Silvestre. Nos vemos en la feria. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. De regreso en Charlas con Darío, por Enlace Televisión y por La Voz del Petróleo, que a esta hora también nos están escuchando todos los amigos de La Voz del Petróleo, AM 1540 en el dial. Regresamos
con Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano. Antes de avanzar, ¿por qué Castrellón? Todo el mundo le dice Castrillón. Sí, parece que el apellido Castrillón en un momento determinado en Honda se separó y quedó una rama Castrillón y otra rama Castre, que somos nosotros. Yo, Darío, vengo de lo que se llama, Vasconcelos, el gran filósofo, dice, la raza cósmica. Yo pertenezco a la raza cósmica porque en mi historia ancestral a mi tatarabuelo lo llamaban el negro Castrellón. Él era mulato. Y yo por eso vengo de la raza negra, mi papá era muy moreno. Después está por España los Castrellón y los Pizano, y por Alemania Elber, de modo que se junta una herencia para decir que yo pertenezco a la raza cósmica. Pero buena la teoría. En el terreno ya de estos 2 últimos años, sobre todo lo que fue el 2011 y 2012, coge fuerza lo que se llama el gran acuerdo social. La Iglesia ha jugado un papel muy importante y sobre todo usted, como obispo y como articulador también de los diferentes actores sociales que tiene el puerto petrolero. No ha sido fácil ese proceso. ¿Cuál es su lectura y su percepción del mismo, monseñor? Sí, no ha sido fácil porque, por 2 motivos. Por una, es necesario respetar las diferencias. Nosotros no podemos pensar que en una mesa vamos a acabar con las diferencias. Y yo creo que las diferencias son muy importantes. Lo que nosotros tenemos es que aprender a convivir con las diferencias. Y en Barrancabermeja se ha estado por muchos motivos que tiene sus razones. Yo pienso que la historia de Barranca ha sido una historia de luchas y el país le debe mucho a Barrancabermeja, eso hay que reconocer. Y aquí se acostumbraron a las confrontaciones continuas. Y entonces, ante las confrontaciones continuas, había que prepararse de nuevo para la guerra y ponernos distintas personas a pensar juntos sin querer que nosotros seamos el gran acuerdo, porque el gran acuerdo incluye necesariamente a todas las comunidades, pero sí comenzar a vislumbrar un sueño que se hace realidad de unión de voluntades, y unión de voluntades para construir juntos la Barranca que queremos que sea participativa y incluyente en sus procesos. No es fácil. Y no es fácil también porque las instituciones con las que contamos son instituciones muy fuertes. O sea, tú no encuentras ahí cuestioncitas de merengue, ¿no? Cada una de las instituciones son instituciones con historia, son instituciones con tradiciones, son instituciones con posiciones. Pero a mí me parece que hay 2 cosas. En primer lugar, hay gente muy inteligente. Eso yo veo que de ahí, en los que estamos en este momento, en esa primera parte de coordinar, hay gente muy inteligente. Y hay un gran amor por Barrancabermeja. Yo creo que eso es lo que ha permitido que nos sentemos a conversar de una manera diferente. Ahorita hay unas inquietudes, monseñor, que usted la conoce también, el tema de la modernización. Grandes expectativas, de pronto muchas, que el proyecto arranca así, que no arranca, que tienen inconvenientes. Lo cierto es que va a arrancar, pero no sabemos cuándo. Ese proyecto que va a ser tan grande, van a traer unos impactos positivos y negativos. ¿Cómo prepararnos para afrontar ese proyecto? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Estos proyectos hay que ver cómo logramos minimizar los daños que puede causar al medio ambiente y cómo también a la población y cómo también a los pobres, cómo estos megaproyectos van a beneficiarlos a todos. Yo veo que es el problema más serio. Yo en este momento considero que es el problema más serio. Yo veo que Barrancabermeja en este momento es un polo de desarrollo y un polo de desarrollo maravilloso, porque por un lado está el río Magdalena, que se va a volver una vía de alto desarrollo. Por el otro lado está el tren del Carare. Por el otro lado viene la ruta al sol. Se abre Yuma.
el aeropuerto, están las empresas, está la hidrosogamoso, están los proyectos que ustedes mismos tienen para el futuro, el spot, todo esto. Entonces, ¿cómo lograr articular y cómo lograr minimizar? Yo creo que necesitamos unos espacios para estudiar los impactos, no solo nosotros, sino con la gente y con la población. Yo creo que el problema del medio ambiente hay que estudiarlo. El problema del transporte, de la movilidad, eso hay que estudiarlo. Los impactos negativos que va a producir en los jóvenes, porque nosotros tenemos el problema de los jóvenes que son sin futuro. Y unas empresas que llegan, y gran plata que llega, tenemos problemas gravísimos de educación. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales del gran acuerdo, en ese momento están los proyectos, que había que hacerlo, pero tenemos que centrar la atención ahora. Yo no tengo soluciones, no sé, pero sé que hay que afrontarlo y hay que afrontarlo entre todos. Lo decíamos al principio, ¿por qué razón alrededor del petróleo, que es riqueza, por qué tanta pobreza? Usted viene de una Tibú también con unos problemas de pobreza, y Barranca también tiene unos problemas de pobreza y de pobreza extrema que son muy latentes, son muy fuertes. ¿Cómo hacer que el petróleo se convierta en desarrollo realmente, pero un desarrollo con equidad? Sí, es uno de los problemas delicados en todas las partes en Colombia donde está el petróleo. Yo pienso que hay varios factores. Primero, hay desde el gobierno los enfoques son neoliberales, son de un capitalismo que en muchos aspectos es salvaje y no tiene misericordia de los pobres. Aquí nosotros encontramos una alternativa que yo valoro mucho, que es los nuevos enfoques que está utilizando Ecopetrol. Yo creo que eso es algo muy valioso, que hay una posición nueva de Ecopetrol frente a estos temas. Sin embargo, sigue en todos los que se acercan al mundo del petróleo el peligro que sea capitalismo puro, neto. Yo voy al petróleo a sacar plata sin pensar en los demás. Y entonces vienen todas las contrataciones, subcontrataciones, y un problema gravísimo, la corrupción con todas las intermediaciones que en ese momento hay laborales, que eso es mortal, eso es mortal. Esas intermediaciones corrompen a todas las personas. Y por el otro lado, se acostumbraron a que las regalías se manejaban por grupitos. Y entonces la plata y las regalías en muchísimas partes no se ve. Entonces, por una parte, las grandes empresas petroleras ganan millones de millones de millones. Y por el otro lado, las inversiones que debían hacerles se las roban unos pocos. Entonces quedamos, no digo la palabra, pero ya te la imaginas. Volvamos a la iglesia. Como yo le he notado y le admiro eso, que es muy respetuoso con las otras iglesias cristianas en Barranca Bermeja, cristiana evangélica, llamémoslo así. ¿Cómo está en este momento la iglesia católica? ¿Cómo la siente usted? ¿Hay fervor o estamos quietos? Yo soy católico, apostólico y romano, pero también soy respetuoso de las otras iglesias. ¿Cómo ve hoy nuestra iglesia en relación a las demás iglesias? Sí, nosotros partimos de un hecho revelado, y es que la iglesia católica la fundó Jesús. O sea, la iglesia católica no la fundó ningún otro hombre, es la iglesia fundada por Jesús, que a través de los siglos ha tenido divisiones. Por eso se habla de la necesidad de la unión de los cristianos. Pero es la iglesia católica la verdadera, fundada por Jesús, lo cual no quiere decir que no haya respeto para quienes se han apartado de la iglesia católica. Y aquí hay dos tipos de personas que se apartan, hay personas que pertenecen a estas congregaciones religiosas de muy buena fe, y hay personas que están allá con otros intereses. Ahora, una persona, para poder yo decir que está en comunión con Jesús, tiene que haber amor. En el momento en que yo, en la iglesia católica o en una de estas congregaciones, te trato a ti como el diablo, como la prostituta, como la Babilonia, como la que hay que acabar, y cuando yo me encuentro no te puedo saludar
porque yo lo único que espero es que tú desaparezcas, ahí no puede estar Dios, ahí no puede estar Dios. Yo creo que el gran problema que hay es el de la unidad, y que unidos o separados tenemos que dar testimonio de amor. Y eso es lo que usted viene aportando a la convivencia también en las diferentes iglesias. Pero a nuestro interior, a veces siente uno que la gente se va separando de Dios, que no hay ese fervor religioso que se podía sentir en otras décadas. Sí. ¿Es una percepción o...? No, es una realidad, y eso tiene, por una parte, corresponde estamos viviendo una nueva época, en donde cayó el modernismo y entra la posmodernidad. Y una de las características de la posmodernidad es declarar al hombre como Dios. Y entonces yo no necesito de Dios. Entonces yo ya no peleo con Dios, es que no lo necesito. Y eso se ha ido metiendo de tal manera que se va generando una indiferencia religiosa. A eso se suma que nosotros no siempre hemos sido capaces de anunciar a Jesús. A veces anunciamos son programas o proyectos políticos, y eso hace mucho daño. Yo tengo que anunciar a Jesús, no anunciar a este o aquel otro proyecto. Entonces la gente se despista. Yo voy a buscar a Jesús y me encuentro con un proyecto social o político. Es una consecuencia de seguir a Jesús, pero no es la persona de Jesús la que yo anuncio. Monseñor, el tiempo vuela aquí. Qué rico haber podido compartir con usted este espacio. El mensaje para los barranqueños. Barrancabermeja es una ciudad maravillosa. El calor de su tierra nos habla del calor de nuestros corazones. Barranca es amor. Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pisano, obispo de la diócesis de Barrancabermeja, le agradecemos su estadía aquí con nosotros. Ya viene Idamis con sus confidenciales y nosotros nos vemos el jueves aquí en Enlace Televisión y por La Voz del Petróleo Radio AM 1540. Chao, chao. Hola, a mis espaldas los concejales de Barrancabermeja cumpliendo con su sagrado deber en esta corporación de edilicias. Temas pendientes para estos días: el jueves a las 9 de la mañana discutirán la adición presupuestal de 119 mil millones de pesos con el secretario de Hacienda Municipal. El alcalde de Barrancabermeja dice está feliz, pues a los corporados con pizarra y tiza les explicó cuánto suman 11 más 6, 17. Y es que el alcalde de verdad que sí sabe de política, porque él entiende bien que es mejor sumar que restar. En este momento se encontraban los jóvenes del puerto petrolero citados para un debate sobre el tema de políticas públicas en las juventudes al propósito de la administración municipal. Desafortunadamente se quedaron plantados por una circunstancia de la concejal Kelly Ortiz, que no pudo asistir. Sin embargo, ellos insisten en que se debe ganar ese espacio para poder discutir esos espacios de participación de liderazgo juvenil del puerto petrolero. Por otro lado, les cuento que un golpe de Estado se gesta contra David Díaz Oviedo, quien es uno de los líderes dentro de la administración pública y que ha hecho gestión. Parece ser que los ediles no están muy contentos con él por algunas cosas que parece que les prometieron, incluyendo algunos contratos. Los ediles no están muy contentos por esos días con él. Otro zamparrancho que se está gestando en este momento es al interior de la terna que se estaría eligiendo para representar la comunidad, los líderes de la comunidad en el Fondo de Desarrollo Comunitario. Se dice que el más avalado, el que la comunidad desea que esté allí, es Daniel González, un líder comunal del barrio Buenavista. Sin embargo, dicen que hay un concejal que tiene una apadrinada y que el guiño estaría por ese lado. Ojalá le den la razón a las comunidades. De otra parte, también en el tema de participación, les cuento que el pasado 11 de mayo se vencieron los términos de citación del Consejo Municipal para que las comunidades representen diferentes espacios en los estamentos municipales, como la JUME, como la JAL, como el Fondo de Desarrollo Comunitario de parte del Consejo Municipal. Pero los requisitos dicen que deben ser profesionales. Desafortunadamente, ahí no hay ingresos y la gente no se anima. Falta el liderazgo en Barrancabermeja. Bueno, pues entonces estamos pendientes para el próximo debate sobre el presupuesto. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en Quinto Poder, en esta oportunidad con esta lamentable historia de la masacre del 16 de mayo. Feliz noche.